Padre, queremos darte las gracias, Señor, por permitirnos estar en este lugar, Señor, por la salvación tan grande que nos has regalado, Señor, en tu Hijo amado. Es un privilegio gozar, Señor, de ese regalo, Señor, tan grande, Señor, que no tiene precio, Señor, y que quizás nunca logremos entender, Señor, lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Gracias por habernos permitido, Señor, ver la luz de un nuevo amanecer, Señor. Gracias porque tu misericordia se renueva, Señor, cada mañana, y podemos ver ya el día de ayer pasó, Señor. Ya hoy es un día nuevo donde podemos venir, Señor, a cuenta contigo. Hoy es un día buenísimo, Señor, para que nosotros confesemos nuestros pecados, confesemos que te hemos fallado, que nos pongamos a cuenta contigo, Señor. Bendice este momento, Señor, de Santa Cena. Bendice este momento de comunión entre los hermanos. Bendice este momento, Señor, de la prédica también, Señor. Que seas tú, Señor, a medida que nos introducimos en el sermón del encuentro con Jesús, que podamos, Señor, ser edificados, que podamos ser enseñados, Señor, que podamos también ser instruidos y corregidos, Señor. Bendice a tu pueblo con tu palabra, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, hoy con la predicación de tu palabra, Señor. Y a medida que avanza esta hora de ayuno, Señor, que podamos nosotros escuchar tu voz, que podamos nosotros orar por aquellas cosas que tal vez estamos atados o que nos sentimos esclavizados, que no podemos ser libres, como es el caso de la ira, Señor, en el caso de los deseos, aquellos deseos que tenemos de muchas veces cometer cosas que son ilícitas, Señor. También, como es el caso de la pereza, Señor, y cada uno de los puntos que estaremos orando al final de la predicación, Señor, hoy te lo ponemos en tus manos, que podamos ser libres, Señor, y que podamos tener ese dominio, Señor, sobre esas circunstancias, sobre esas cosas que nos atan, Señor, que muchas veces nos destruyen, Señor, nos arrastran a pecar, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que bienvenidos. ¿Se escucha bien o está bien? Bien, ¿verdad? Bienvenidos. Pues yo creo que en medio de lo que está pasando nos sentimos, yo me siento pues feliz por lo que Dios está haciendo. Yo sé que no es fácil, yo sé que no es sencillo, y ningún líder de la Biblia le tocó sencillo lo que es el caminar cristiano, ¿verdad? Creo que se escucha. Y entonces, hoy seguimos con los encuentros. Les dije que teníamos una serie de sermones sobre encuentros con Jesús. No sabemos cuántos van a ser. El miércoles iniciamos una serie titulada Encuentro con Jesús, y el primer encuentro que estudiamos el miércoles fue el de Jesús y Nicodemo, ¿verdad? Nicodemo vimos que era un hombre de buena reputación, tanto en la sociedad como en la religión. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de Nicodemo? Era un hombre de buena reputación, tenía un buen cargo, era un maestro de la ley, era alguien que cualquiera pudiera pensar que Nicodemo ya era salvo, y porque en sus propios corazones o mente ellos creían que sí eran salvos. Y nos dimos cuenta cómo Jesús fue llevándolo a un punto donde tocó su corazón y se dio cuenta que no era salvo, y que todo lo que ellos enseñaban era mentira, o lo que ellos creían que era la verdad, al final estaban errados. Pero lo que me va a llamar la atención en cada encuentro que vamos a estudiar es que Jesús vino al mundo para salvar al mundo. Y no solo a aquellos que se creen buenos como Nicodemo, como los fariseos. Hoy estudiaremos también el caso de alguien que era una persona tal vez desechada y juzgada por la humanidad, por sus pecados. Entonces el personaje de hoy es muy distinto a Nicodemo. Es una persona desechada por la sociedad, por sus pecados, ¿no? Es muy distinto a Nicodemo. Nicodemo, les digo una vez más, se creía que ya
estaba listo, que solo le faltaba morir para ir a la vida eterna. Pero el caso de hoy, de la persona de hoy, no era así. No era así. Hoy él le toca el turno a la mujer samaritana. Y ¿cuánto han estudiado, cuánto han escuchado, cuánto han leído sobre la mujer samaritana? Entonces les decía que la mujer o el personaje de hoy es muy distinto al personaje del miércoles, pero tiene algo en común. Los dos estaban perdidos, ¿verdad? Uno se creía bueno, pues la otra sabía que estaba mal, o así lo hacía saber la gente que la desechaba, la juzgaba. Y también sabemos que andaba mal porque ya llevaba 6 maridos, 5 maridos, y que tenía personajes que no eran sus maridos, no eran sus esposos legalmente, estaba en fornicación. Entonces lo que tenían en común estos dos personajes es que los dos estaban perdidos, porque tanto rico como pobre, moreno, blanco, gordito o flaco, sin Cristo, estábamos perdidos. Amén. Entonces no hacía ninguna diferencia que Nicodemo era un hombre de una reputación religiosa, que tal vez le decían el padre espiritual, a la mujer de Samaria o de Samaria, como le llamamos, y la mujer samaritana. No hay ninguna diferencia entre Nicodemo y ella con respecto a la salvación, o con respecto al reino de Dios, o con respecto a la vida eterna. Estaban igual los dos, ¿verdad? Igual. Antes de empezar, quiero compartir esta frase que la copié textualmente, porque creo que así se encontraba esta persona. Todas las cosas terrenales son como el agua salada, aumentan la sed, pero no la sacian, no la quitan. ¿Sí? Lo repetimos. Todas las cosas terrenales son como el agua salada. Porque creen que mucha gente, cuando está en alta mar o el barco se fregó o están ahí, no pueden tomar agua del mar, porque la sal que genera. Usted come algo salado, ¿qué le pasa? Sed. Y entonces así se encontraba la mujer samaritana, y así nos encontrábamos también nosotros. O puede ser que nos encontremos también en ciertas áreas así, ¿verdad? Pero las cosas terrenales no llenan el vacío que el pecado ha dejado en nosotros, que la separación de Dios nos ha dejado. Ese vacío que al momento que nos separamos de Dios por el pecado, ese vacío no lo llena nada de este mundo. Y podemos ver cómo muchos han querido tapar ese vacío o llenar ese vacío con la religión. Vemos el caso de Adán y Eva. En el momento que ellos pecan, se dan cuenta que están desnudos y se tapan, ¿verdad? Y tuvo que ser Dios buscándoles algo para que se taparan de verdad, ¿verdad? Y iniciamos en Juan capítulo 4, versículo 3. Juan capítulo 4, versículo 3. Yo les voy a leer del versículo 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino a sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la edad que Jacob dio a su hijo José, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judío y samaritano no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice: dame de beber,
tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tiene el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de aguas que salte para vida eterna. Hasta ahí vamos a la lectura porque es larga, casi es todo el capítulo, pero este capítulo hace hincapié en el amor y la comprensión que Jesús tiene sobre nosotros los humanos, ¿verdad? Podemos ver a Jesús amando al joven rico. ¿Se acuerdan del joven rico? Que llegó y le dice, maestro, ¿qué haré para ganar la vida eterna? Entonces, dice que cuando él se fue triste, porque Jesús le pidió que vendiera todo, Jesús lo amó. Pero también vemos a Jesús amando a pobres, amando a ricos y amando a cualquier persona, porque Jesús no hace distinción entre persona o raza o religión. Él viene a salvar almas, ¿sí o no? Lo que hacemos nosotros, lo que hacemos o que ponemos barrera, somos nosotros los seres humanos. Amén. Entonces podemos ver este capítulo que está lleno de amor y también de compasión que Jesús muestra a las personas, y pues con amor y compasión se acercó a una mujer desechada por la sociedad. Amén. A diferencia de las limitaciones, escucha bien, a diferencia de las limitaciones de amor que tenemos usted y yo, o los humanos enteros, el de Dios no tiene límite, no tiene límite. Amén. Nosotros sabemos a quién amar o con quién podemos llevarnos bien, o a quién tolerar, o a quién ayudar. ¿Sí o no? Porque tenemos limitaciones, porque nuestro amor no es perfecto. Obviamente nuestro amor se va perfeccionando cada día más, pero el amor de Dios es perfecto, ¿verdad? Y pues Cristo muestra el carácter del amor divino que no discrimina. Ojo con esto, oído con esto. Jesús le muestra a esta mujer el amor divino, que el amor divino, como es puro, no discrimina. Amén. Usted sabe que esta mujer, lo vamos a ir viendo, dice que va a la hora secta a buscar agua, cuando las costumbres judías no era de ir a las 12 del mediodía a buscar agua por el sol. La gente caminaba un largo trecho con su balde, con su cubeta de agua, y entonces ellos preferían ir en la mañana o en la tarde, cuando ya el sol o no ha salido o ya se metió, o va metiéndose, que ya va menos caliente. Pero ¿por qué cree usted que esta mujer busca una hora que no es costumbre, que es anormal ir a las 12 del mediodía a buscar su agua? ¿Por qué dirán, verdad? Por las personas que somos así. Ahí viene la Julana, 5 maridos tenido, y el que tiene no es su esposo. Imagina las costumbres judías en ese entonces. Para hoy en la sociedad que estamos, es normal parecer, ¿verdad? ¿Usted sabe por qué nosotros oramos por nuestras jóvenes, por nuestros hijos, para que no anden con uno y con otro? Si hay algo que Dios se toma en serio, todo se toma en serio, pero el pecado de la relación sexual es algo bien serio. Es algo bien serio. Destruye tu cuerpo, y el cuerpo es morada del Espíritu Santo. Y me encanta cómo Jesús en esta historia demuestra lo que Él vino a hacer a la tierra. Él no vino a discriminar, Él no vino a desechar, Él no vino a odiar, Él no vino a reprobar, vino a amar a las personas, ¿verdad? Entonces el problema no es de Jesús, el problema somos nosotros que rechazamos. Dice que la luz vino al mundo y las personas rechazaron a la luz, ¿sí o no? Entonces no fue Jesús que los desechó a ellos. Y en el versículo 4, cuando Juan dice que le era necesario
pasar por Samaria, no es que Jesús tenía que pasar sí o sí por ese camino, no es como un ejemplo, bueno, el camino de Chinandega al viejo es este y ahí tengo que pasar sí o sí, ¿verdad? Pudiera interpretarse de esa manera, donde dice Juan, y le era necesario pasar por Samaria, porque el camino a Galilea o a Judea, habían varios caminos, no solo había el camino por Samaria, pero el camino más corto era Samaria. En los tiempos de Jesús, Israel estaba dividida en 3 regiones: Judea en el sur, y también estaba Galilea en el norte, y Samaria estaba en el centro. Y si querías cortar camino, tenías que pasar sí o sí por Samaria. Pero los judíos, como no se llevaban, como dice ahí Juan, no trataban entre los samaritanos, ellos preferían ir por la costa del mar y no pasar por Samaria, porque no se llevaban. Había una barrera, había un muro que era de un problema religioso o étnico, por lo que había pasado cuando el reino de Salomón se dividió. ¿Se acuerdan de eso? Cuando el reino se divide, entonces hubo un grupo que fueron llevados, o la mayoría casi fueron llevados en cautiverio a Babilonia, y hubo un grupo que se quedó de judíos puros, ¿verdad? Judíos. Y ese grupo, el rey mandó a Samaria a vivir a un grupo de gentiles o de sirios, los cuales se mezclaron con los judíos. Y de ahí nace esa raza de los samaritanos. Por lo cual los judíos pensaban que los samaritanos no eran judíos puros, que no eran judíos verdaderos, que eran mezclados, que eran una raza mestiza, ¿verdad? Y entonces no los trataban bien. ¿Se acuerdan de eso? No sé si han estudiado eso. Entonces había otros caminos que llevaban de Judea a Galilea, pero eran caminos largos. Y la gente, los judíos, más que todos los judíos, los gentiles pasaban, no tenían problema. Pero los judíos preferían dar la vuelta para llegar a Galilea o a Judea. Y tampoco era que Jesús quería ahorrar tiempo, ¿verdad? Tampoco Jesús dice, bueno, me voy a ir por aquí porque quiero ahorrar tiempo. Tampoco Juan dice, era necesario que Jesús ahorrara tiempo porque era tan ocupado, tenía que aprovechar el tiempo. No, tampoco es así. Juan dice, era necesario que él pasara por Samaria. A Jesús le era necesario pasar por Samaria porque tenía una cita divina con una mujer. ¿Amén? Jesús tenía una cita divina con una mujer, tenía un alma que salvar, tenía un pueblo que restaurar, tenía que borrar, tumbar ese muro que había religioso, esa enemistad que había. Ojo, Jesús no iba solo por la mujer, iba por un pueblo también, ¿verdad? Porque también Jesús vino a los gentiles. Yo no creo que fue casualidad sobre este encuentro. Yo no creo en las casualidades. Desde que conocí el Evangelio, desde que conocí la palabra de Dios, desde que estudio la palabra de Dios, yo dejé de creer en las casualidades. Yo dejé de creer en la suerte. Porque puedo ver, cuando estudiamos la palabra de Dios y cuando a medida que vamos estudiando los encuentros que Dios tuvo con cada persona, nos vamos a dar cuenta de que no fue casualidad. Todo era un plan, una agenda que tenía divina él. ¿Sí o no? ¿Por qué creen que Juan dice, le era necesario pasar? Tenía que pasar. Era parte del propósito que él vino. Porque él vino ¿qué? A salvar, porque se había perdido. Y había una mujer que estaba perdida. Y había un pueblo que estaba perdido. Había un pueblo que estaba adorando ahí y que no era en espíritu y en verdad. ¿Verdad? Y no, el cristiano no cree en casualidad. Yo no sé si usted todavía, a veces nos puede salir esa palabra, fue casualidad. Y es normal que te salga, pero yo creo que en tu corazón no está eso, ¿no? En tu corazón no están las casualidades, porque yo creo que no fue casualidad que Jesús te haya salvado. ¿Verdad? Predestinado. ¿Has escuchado esa palabra? Predestinado. Entonces no fue casualidad que un día Jesús mandara a alguien a predicarme el Evangelio. ¿Verdad que no? Entonces no era casualidad
que Jesús pasara por Samaria, porque tal vez quería cortar camino. No, ¿verdad que no? A Jesús le era necesario pasar por ahí. Así que como tampoco creo en las casualidades, pero sí creo en el plan divino, creo en la soberanía de Dios. Amén. Cada encuentro que estudiaremos nos daremos cuenta sobre la soberanía de Dios y que todo obedece a un plan divino, al propósito de Dios, a los planes de Dios. Amén. Es lo que dice en Lucas 19:10, que se va a ver más adelante cuando se estudie este encuentro. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso es el plan de Dios. Y Jesús tenía que pasar por allí. Jesús le era necesario pasar por Samaria. Había una mujer a la cual tenía que salvar y un pueblo al cual tenía que predicar el Evangelio. Y después dice, estamos en el 4. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, ¿ha escuchado la alabanza? Cansado del camino. Pero no era la mujer que estaba cansada del camino. ¿Quién estaba cansado del camino? ¿Quién estaba cansado del camino? No era la samaritana, ¿quién era? Y entonces, ¿por qué Jesús era el Romero de que somos nosotros, cansados del camino? Jesús estaba cansado del camino. Y para que Jesús se cansara del camino, eso me dice otra cosa, que Jesús era 100% hombre. Porque solo un hombre se cansa. Dios no se cansa, ¿sí o no? Dios no se cansa. Entonces, ahí está la otra doctrina de que Jesús era 100% hombre. Muchas veces he escuchado de otras denominaciones o creencias religiosas que dicen no. Lo que pasa es que Jesús, por un momento, actuaba como hombre, por otro momento actuaba como Dios. No, él siempre fue 100% hombre y 100% Dios. Ninguna de las dos naturalezas o que adoptó fue afectada. Y usted lo puede entender, quizás no, ni yo tampoco, tan claramente. Pero un día lo veremos, tal y como fue todo esto, ¿no? Ahora vemos espejo por espejo de Pablo, pero un día veremos como tal fuimos conocidos. Y lo que nos toca es creer de que Jesús se hizo carne y el verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. Y el verbo se cansaba porque era carne, ¿sí o no? Porque la carne se cansa, el ser humano se cansa, ¿verdad? Y entonces quería detenerme ahí para solo decirles eso, que Jesús era 100% hombre, porque vemos que dice Juan, vino por una ciudad de Samaria y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, pues que en el calendario, en el horario judío, dicen que eran como a las 12. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana. Porque judío y samaritano no se tratan entre sí. Yo creo que también era un plan divino de que los discípulos de Jesús no estuvieran en ese momento. Porque no era cosa fácil. Recuerde que los judíos, una vez más, y los samaritanos no se trataban. Recuerda una vez que fueron a una aldea los discípulos con Jesús y no lo recibieron los samaritanos. ¿Qué dijo Pedro y Jacobo? Señor, oramos para que descienda el fuego y los consuma. Para ellos la paz no querían, no lo toleraban, pero me da igual que los consuman, porque igual esta gente ni va a ser salva, están ahí no sé para qué, para la ira de Dios. Los judíos pensaban que los gentiles éramos creados para la ira de Dios. ¿Amén? Y entonces no se trataba. Yo creo que también era un plan de que Jesús permitió que sus discípulos fueran a la ciudad a comprar comida, porque le era mejor hablar con la mujer, solo él y ella. Porque te imaginas a los judíos buscando, bueno, pero esta es mujer,
Ahora, no era costumbre que un rabino hablara con una mujer en público. No era costumbre. Era cosa rara. Aún dice el historiador Josefo que un rabino no podía hablar ni con su hija ni con su mujer en la calle en público. Y había judíos o habían fariseos que le llamaban los fariseos amayugados. ¿Sabe por qué? Porque dicen que cuando pasaban por la calle y miraban a una mujer que iba sola, ellos se tapaban y no podían ver, y a veces se golpeaban, pegaban en algo. Por le decían los judíos amayugados. Entonces, era tanta la hipocresía de ellos que ellos se cuidaban en las calles, pero por dentro estaban podridos. Jesús les dijo, ¿verdad? No creo usted que si hay algunos hombres que sus esposas son santas y después pueden ver lo que ellos quieren, ¿verdad? No lo digo por el mundo que están aquí. No vaya a ser que después le hinque la costilla ahí. ¿Ven? Pero sí, entonces por eso muchas veces a las personas se nos dicen como vos sos un fariseo, ¿verdad? Yo pienso igual que los judíos, Jesús permitió que sus discípulos fueran a comprar comida para que él pudiera hablar abiertamente y tranquilamente con esta mujer y poder salvarla en ese momento sin la crítica de los discípulos, ¿verdad? Quiero leerles un poco del contexto por qué estas personas no se llevaban. En Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 22 al 24. Ya les decía al inicio que los judíos no querían a los samaritanos por motivos raciales, ya que para los judíos los samaritanos eran una raza impura, una raza mestiza. La mujer samaritana, Segunda de Reyes 17, versículo 22 y 24. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amad y de Sefarbaín, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Entonces los judíos que han quedado ahí se mezclaron con los gentiles que llegaron, y de ahí nace una raza mestiza, ¿eh? Como nosotros. ¿Somos mestizos o somos españoles? No, ¿verdad? Somos mestizos. Somos mestizos. Mire, en los tiempos de Jesús, la enemistad había llegado tan lejos entre los judíos y los samaritanos que a Jesús quisieron ofenderlo con esto. A Jesús le dijeron los fariseos que era un samaritano y que demonio tenía, porque los samaritanos lo veían como demonios. Y entonces, por lo menos en Juan capítulo 8, versículo 48, respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eras samaritano y que tienes demonios? Como una manera para ofenderlo, ¿verdad? Creo que a Jesús le iba a tocar esto. Jesús venía a salvar también a los samaritanos, ¿verdad? Él venía también a salvar a los judíos. Él venía a salvar también a los samaritanos. Amén. ¿Dónde habíamos quedado? En el 10, en el 9. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer?
Y había muchas cosas en juego aquí. Número uno, bueno, eran judíos y samaritanos, no trataban. Número dos, era mujer. No era costumbre que un hombre hablara en público con una mujer. Y peor, estaban a solas en un pozo, donde iban mucha gente. Y le dice Jesús, dame de beber. Ahora, qué raro ver al Hijo de Dios pidiendo o humillándose así, pidiéndole a alguien, ¿verdad? Pero porque no vemos lo que Jesús va a ver, lo que Jesús va a hacer. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Me encanta esto, porque Jesús le dice algo, si conociera, y Jesús quiere llevarla a un punto, a darle a conocer más sobre el reino de Dios, sobre el don de Dios y también sobre Él, para que ella se interese. Le dice, si conociera el don de Dios y también si conociera quién es el que te pide agua, las cosas se intercambiaron, ¿verdad? Si conocieras quién es el que te pide agua y si conocieras el don de Dios. Ahora, me gusta esto porque yo creo que a veces pudiéramos aplicar este principio. Si conociéramos más a Dios, si conociéramos más de Jesús, si tuviéramos un conocimiento mayor o pleno de Jesús, creo que oráramos más, ayunáramos más, predicáramos más, cantáramos más, congregáramos más, ¿sí o no? Si conociéramos qué ha hecho Dios por nosotros, si por lo menos apreciáramos la obra redentora de Cristo por nosotros. Yo puedo estar seguro que muchos hoy en día que nos creemos que somos salvos como Nicodemo, no apreciamos lo que Jesús hizo por nosotros y no conocemos a fondo quién es Dios y quién es Jesús. Y por eso oramos solo 10 minutos al acostarnos y 5 minutos al levantarnos, porque no conocemos a Dios, porque creemos que no le estamos orando aquí. ¿A quién estoy orando? ¿Con quién estoy hablando? ¿Verdad? Y Jesús le dice, mujer, si conocieras quién soy, tú estuvieras de rodillas, por ejemplo, pidiéndome agua, ¿no? Tú estuvieras suplicando agua. Si conociéramos a Dios y el poder que tiene Dios, tuviéramos una mayor fe. ¿Sabes que a veces tal vez vivimos con el 1% de la fe? Imagina que tuviéramos un 10% de fe, lo que Dios pudiera hacer en tu vida. Amén. Si conocieras a Jesús, amarías cada domingo, cada miércoles, cada lunes, y cada reunión que se hace, cada comunión. Amarías servir, amarías perdonar, desearías reconciliar, desearías servir a tu prójimo, amar a tu prójimo. Si conociéramos a Dios, odiaríamos ser chismosos, mentirosos, desear cosas que están mal delante de Dios. Odiaríamos, rechazaríamos con lágrimas en nuestro ojo eso. Si conociéramos la santidad de Dios, si conociéramos quién es Dios, si por lo menos si conociéramos a Dios como un día el profeta Isaías miró a Dios y dijo, ay de mí, que mis ojos han visto al Santo. Ay de mí, que soy un hombre pecador. Si conociera la santidad de Dios, te dieras cuenta de lo inmundo que soy. Si conociéramos quién es Dios, porque a veces creemos que Dios y yo estamos al mismo nivel. Yo no fumo, ¿no? Ya aburro con eso, ¿verdad? Pero es que sí, así somos. Y a veces creemos con que venimos los miércoles o venimos a un servicio a diferentes iglesias, puedo hablar en general, que somos los cristianos. Bueno, Señor, ya te cumplí hoy. Ahora me siento tranquilo toda la tarde, puedo hacer lo que yo quiera, ya fui a cumplir, ya cumplí con mi cuota de religiosidad, ahora puedo hacer lo que yo quiera. Así actúan muchos evangélicos, muchos mormones, testigos, muchos que creemos seguir a Jesús, actuamos de esa manera. Nos ponemos la vestimenta de cristiano el domingo, el lunes se quita, ¿verdad? Y se quita, ¿verdad? Y no adoramos como deberíamos de adorar, como adoramos el domingo,
No adoramos a Dios así el lunes, martes, porque vuelve la rutina, vuelve a trabajar, vuelve a los estudios, vuelve a todo, y ya estoy cansado para adorar a Dios como adoré el domingo. Es porque no conocemos a Dios. Y usted va a decir, bueno, pero qué difícil la vida, todas las cosas van mal. No, porque el cristiano está hecho para vivir una vida bajo presión. El cristiano está hecho para vivir una vida bajo presión, bajo circunstancias adversas, ¿sí o no? El cristiano está hecho para, si solo el que puede estar en un lugar para adorar, solo él adora. ¿Sí o no? El cristiano no vive por el montón. El cristiano no se guía por el montón, no se deja llevar por la presión, no se deja llevar por los grupos. El cristiano no se deja llevar por las circunstancias, porque es fácil desanimarse y eso lo hacemos cualquiera. Nos desanimamos, abandonamos, renunciamos y ponemos cualquier excusa, es que las cosas iban mal, es que esto, lo otro, pero el cristiano está hecho para vivir en medio de eso. Lo mostró Jesús, lo mostró Pablo, lo mostró Pedro, lo mostraron los profetas, Isaías, Jeremías, ¿sí o no? Fue evidente en Job. ¿Quién más? Fue evidente en Juan el Bautista. Ahora, ¿es permitido dudar? Sí, creo que en medio de la presión se vale dudar, pero no es que sea justificado, no es que vamos a ir, bueno, Jesús, mira, se valía dudar, y yo tuve que dudar y abandoné. Porque Juan dudó en medio de las cosas estaban apretadas. Juan el Bautista manda a sus discípulos, pregúntenle si en verdad él. Oye Juan, tú no estás convencido, tú lo bautizaste, pero la cosa está dura ahorita, ahora. Ve y pregúntale si es él de verdad. Porque si es él, pues no lo tranquilamente, ¿verdad? Y en medio de esa presión, él manda a preguntar a sus discípulos, pregúntale si es él el que viene, o seguimos esperando, o esperamos a otro. ¿Qué le dices eso? Dile a Juan que los ciegos ven, que los sordos escuchan, que los mudos hablan, que los muertos resucitan. Dile a Juan eso. Y Juan tranquilamente después descansó. Pero hubo dudas, sí. Hubo presión, sí. Sabía que le iba a dar la cabeza, sí. Sabía con quién estaba tratando, ¿sí o no? Con hombres dispuestos a complacer a mujeres o a lo que ellos querían. No le importaba la vida que fuera, quién era Juan. ¿Verdad? Los cristianos estamos llamados a vivir bajo presión, bajo circunstancias, en escasez y en abundancia, ¿sí o no? Porque el cristiano es cristiano, esté donde esté. Donde quedamos, versículo 20, ¿verdad? No, ¿verdad? 10. Respondió Jesús, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tiene con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues viene el agua viva? Los judíos, como caminaban, recorrían mucho terreno, y por el desierto, por el calor que hacía, ellos caminaban un cántaro, caminaban algo para sacar agua, como los guardias, por ejemplo. Ellos tenían algo donde cargaban su agüita, donde llegaban un pozo y ellos tenían para sacar agua. Y me imagino que el de Jesús se le dio con los discípulos, no sé, porque dice, mujer, hombre, no tienes con qué sacar agua, ¿verdad? Tal vez el de Jesús se había ido con Pedro, con alguien, lo andaba, pero no tenía. La mujer le ve, lo queda viendo un ejemplo y ve, no tienes con qué sacar agua. ¿Cómo me daría vos a mí agua? Lo mismo que Nicodemo, la samaritana estaba pensando solo en las cosas terrenales. Lo mismo que Nicodemo, la samaritana tiene en la mente nada más las cosas terrenales. Jesús está llegando a lo espiritual y es así con lo terrenal. Y no tiene con qué sacarla. Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tiene el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él, su hijo y su ganado? No sabemos si es una pregunta burlesca o una pregunta como que quisiera hacer sentir menor a Jesús que Jacob, o como decir, bueno, tú no eres Jacob,
¿verdad? O en verdad ella necesita saber eso, o si en verdad ya está tocándolo Jesús y le dice, bueno Jesús, o hombre, dime tú si eres mayor que Jacob, nuestro padre, que nos dio este pozo. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed. Y todo iba bien ahí, hasta que dice, ni venga aquí a sacarlo. Una vez más, la mujer sigue enfocada en lo terrenal. La mujer dice, oye, esta agua es tremenda, porque esta agua yo me la bebo y nunca más tengo sed, ni tengo por qué venir a pasar esta pena con mujeres acá en el pozo. Dame esa agua, yo no quiero ni más cansada o venir aquí a tomar a buscar el agua. Una vez más, la mujer está pensando en lo terrenal, Jesús en lo espiritual. Dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Como Jesús ve que no le entiende, pero él quiere llegar a la raíz del problema, Jesús le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Jesús sabía, vimos el miércoles que Jesús conocía los corazones, ¿sí o no? Jesús sabía quién era la mujer samaritana. Entonces, como ella no está entendiendo nada de lo que Jesús quiere enseñarle y quiere darle, porque ya el plan era que quiere salvarla, él la lleva y le dice, ve, llama a tu marido. La confronta con su pecado. Tremendo. ¿Y qué hace esta mujer? ¿Qué hace esta mujer? Que cosas que muchas veces no hacemos nosotros. No tengo marido. Ella era que no tengo, porque ella tenía una compañía, pero no era su marido legal. Y ella confiesa que no tiene marido. Ella dice la verdad a Jesús que no tiene marido. ¿Y qué le dice Jesús? Bien has dicho, no tengo marido. Mira cómo Jesús lo dice, bien has reconocido, bien lo has dicho, porque no lo tiene. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Una vez más, Jesús, mujer, has dicho la verdad. ¿Te das cuenta por qué es importante que nosotros confesemos nuestros pecados? Mira la confianza que Jesús le mostró a esta mujer. Yo no creo que Jesús no te haya mostrado esa confianza a ti y a mí, para ser sincero con él. Mira la confianza, mira el amor. Esta mujer dio confianza, la mujer extraña, y estaba con confianza, y le confiesa, y Jesús le dice, bien has dicho con verdad, has dicho la verdad. Pero uno solo dice la verdad cuando está delante de una persona que es confiada, ¿sí o no? En quien confía. Esa mujer se abre su corazón y dice, no tengo marido. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Mira qué tremendos son. Al final, pues, ella iba bien, pero más adelante, ella quiere desviar el tema, ¿sí o no? Ella le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Y le dice después, nuestros padres adoraron en este monte. Jesús no está hablando nada de eso, ¿o sí? Nada de eso Jesús está tocando. Él dice, ve, llama a tu marido. Y ella le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Y ella quiere hablar de religión, quiere hablar de teología y quiere hablar de lo que sabe ella. Dice, nuestros padres adoraron en este monte. Y ustedes dicen que es en Jerusalén, es el lugar donde se debe adorar. ¿Se fija cómo desvió el tema? Mira. ¿Y qué dice después? Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraré al Padre. Tanto judíos como samaritanos ellos aseguraban que Dios les había ordenado a sus antepasados señalar un lugar especial para adorar a Dios. Los judíos creían, los judíos que reconocían el canon hebreo, ¿recuerdan cuál es eso? Todo el Viejo Testamento, todo el Antiguo Testamento, ellos decían que ellos escogieron Jerusalén, que ahí era el lugar correcto para adorar a Dios. Los samaritanos, que solo aceptaban el Pentateuco, que son los 5 libros de la ley, ellos solo aceptaban esos 5 libros. Ellos decían que era en el monte Gerizim, o ahí donde estaban en Samaria, porque
ellos decían que fue el primer lugar donde llegó Abraham cuando iba rumbo a Canaán. ¿Se acuerdan de eso? Él llegó a este lugar y ahí fue donde estableció el primer altar. Entonces los samaritanos decían, bueno, aquí es donde se debe adorar al Señor, porque Abraham, el padre, nuestro padre lo hizo así. Entonces cada uno de ellos creía que estaban en lo correcto. Como hoy en día cada religión cree que está en lo correcto, ¿sí o no? Los mormones creen que tienen la razón, que tienen la verdad. El testigo cree que tiene la verdad. El evangélico, nosotros somos los verdaderos, ¿sí o no? Bueno, y después dentro de eso se dividen muchas más. Por lo menos en el mundo evangélico están los bautistas, están los, ¿cómo se llama? Asambleas de Dios, los metodistas, los pentecostales, y ahí después, pero también hay muchas cosas más. Otros que creen que, por lo menos hay unos que creen que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Otros que creen que la iglesia sí va a pasar por la gran tribulación. Otros que creen que no hay tal rapto como el que se menciona muchas veces, que creen los pentecostales, las asambleas de Dios. Hay muchos que creen que solo va a haber una venida del Señor y ya. Hay unos que creen que va a haber un rapto donde Dios levanta a su iglesia y los que no se fueron ahí quedan destinados ¿para qué? Para la gran tribulación. Entonces ahí está más selectivo la cosa, ¿sí? ¿Sí o no? Entonces, en este tiempo había todos dos grupos, los judíos y los samaritanos, que ellos, los judíos, pensaban que era Jerusalén. Pero recuerden, los judíos aceptaban todo el Antiguo Testamento, todo el canon hebreo. Los samaritanos no, solo aceptaban 5 libros. Entonces, para los judíos, los samaritanos eran herejes, ¿verdad? Y prácticamente sí, porque no aceptaban todo el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento. Entonces, por lo menos en Génesis capítulo 12, versículos 6 y 8, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Siguiente. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó ahí un altar a Jehová que le había aparecido. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó ahí el altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Entonces los samaritanos decían: bueno, aquí es donde Abraham lo hizo. Lo primero que Abraham hizo fue plantar su altar aquí lo haremos. Y porque ellos también decían: aquí mismo fue donde Jacob llegó sano y salvo cuando Jacob venía de regreso con su esposa, ¿se acuerdan? Cuando venía después de haber trabajado tantos años con su suegro, ¿se acuerdan? Que le dio vuelta al suegro. Entonces Jacob venía y ahí fue también donde él descansó. También decía ellos: aquí fue donde Jacob construyó un altar al Señor. Génesis 33:20. Génesis 33:20. Y erigió ahí un altar y lo llamó el Elohe Israel. ¿Qué significa eso? El pozo de Jacob, algo así. El pozo de Jacob. Va a decir, no hay idea, va a decir. Sí, yo que es el pozo de Jacob. Porque recuerda también donde están metidos, donde tiene la conversación, la samaritana y Jesús, donde el pozo que hizo Jacob. Y entonces ellos estaban convencidos que ahí es donde se debería de adorar a Jehová, y los judíos pensaban que era en Jerusalén. Entonces que había una barrera, había una división por una religión, y creían ambos que tenían la razón. La cuestión que ellos estaban divididos por raza y también por religión. Había una enemistad profunda, había un odio profundo, no se toleraban, y
Jesús tenía que restaurar, tenía que buscar la manera como solucionar estos problemas, porque recuerden, no fue Dios que lo creó, no fue Jesús, fueron ellos que crearon eso, ¿verdad? Entonces Jesús tenía problemas con hablar con samaritanos, no tenía problemas por pasar por Samaria, porque no fue él. Eran los judíos que habían creado eso con los samaritanos. Así que en el versículo 21 que le dice Jesús, ni en este monte ni en Jerusalén. Era inútil discutir acerca del lugar de donde se debería adorar al Señor. Era inútil, pues pronto ambos lugares iban a desaparecer. Incluso 70 años después, Jerusalén fue quemado y todo lo que había, el templo y todo, ¿se acuerdan? Y entonces era inútil de estar discutiendo sobre un templo físico, un lugar adecuado para adorar al Señor, o quién tenía razón, si eran los judíos o eran los samaritanos, pero igual quien se mete a este rollo es ella, y Jesús quiere sacarla de ahí. Le dice, mujer, no es ni aquí, ni es ni allá en Jerusalén, ¿verdad? Volvamos a esto, por favor, a Juan capítulo 4, versículo 21. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraré al Padre. Esto es bien tremendo. La hora viene. ¿Qué significa la hora viene? Viene la hora. Se refiere a la muerte, a la resurrección y a la ascensión de Jesús. La hora viene, y a la hora llegó, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoren al Padre. ¿Y qué dice el 22? Lo sabemos de memoria. No lo sabemos. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de quién. Mira qué tremendo cómo Jesús la llevó. Y mira hasta dónde la llevó Jesús. Ustedes, mujeres, están adorando lo que ni saben. Ustedes ni conocen plenamente a Dios. Ustedes no conocen a Dios. Los judíos conocían a Dios, porque la salvación viene de ¿dónde? La promesa que fue dada, la ley que fue dada a los judíos. Ellos conocían la ley, ellos conocían la palabra. Amén. Ellos sabían bien. Los samaritanos no conocían a Dios, no tenían una revelación plena de Dios, porque recuerdo que ellos fueron enseñados por los sirios también. Entonces no conocían, ellos eran esclavos, no conocían plenamente a Dios. No había una revelación plena de Dios. A ellos no se les apareció Dios como se les parecía a Abraham, a Moisés, al pueblo de los judíos. No tenían esa revelación plena de Dios. Y no conocían mucho de Dios. Ellos adoraban lo que conocían nada más, 5 libros. Ellos adoraban nada más lo que ellos conocían. Y así adoraban al Señor. Pero ella quería darle cátedra a Jesús de cómo era. Y Jesús le dice, bueno, ustedes ni saben lo que están haciendo. A eso les digo a enseñarles, ¿verdad? Ustedes ni saben lo que están adorando. Amén. Romanos capítulo 3, versículo 2. Romanos capítulo 3, versículo 2. Dice que mucho, en todas maneras, primero ciertamente que le ha sido confiada la palabra de Dios, hablando de los judíos. Eso tiene que ver con los judíos. A ellos se les confió la palabra de Dios. La palabra de Dios fue confiada a los judíos y ellos entendían bien esto. Obviamente que después se desviaron por otra cosa, pero sabían o entendían mejor que los samaritanos. Versículo 23 de Juan 4. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre de tales adoradores busca que le adoren. Amén. Verdaderos adoradores, ¿qué significa esto? ¿Usted tiene algún, no sé, qué entiende usted por los verdaderos adoradores? Según lo que estamos estudiando de la mujer samaritana, ella se creía
se adoraban en verdad. Pero Jesús le hace ver que ellos adoran algo que no entienden. Entonces, por lo tal, no puede ser un verdadero adorador. Número uno, un verdadero adorador es aquel que entiende y conoce aquí a Dios por medio de la palabra. Tú no puedes adorar a lo que no conoces. Tienes que conocer a Dios. Se fija porque hacemos mucho hincapié, estudia la palabra. Porque si no te puedes encontrar con esta mujer adorando a alguien que no conoces. Te puedes encontrar con alguien o creyendo que estás adorando a un Dios que tal vez ni conoces. Y esto es triste. Entonces, los verdaderos adoradores también son aquellos que no son identificados por un lugar. ¿Me explico? Esta mujer dice, bueno, nuestros padres aquí adoraron y ellos vieron que era aquí. Ustedes dicen que es Jerusalén. Y Jesús le dice, bueno, llegó ya la hora. Cuando no es en el altar, cuando no es en una iglesia física, cuando no son los evangélicos, no son los testigos, no son nada, sino que los verdaderos que me adoran, lo llevan en el corazón, en la forma de vida, y adoran en todo lugar. Adoran si es domingo, adoran si es lunes, adoran si es martes, sí o no. Esos son los verdaderos adoradores que adoran en espíritu y en verdad. ¿Qué significa en espíritu y en verdad? Que no adoran por medio de rituales, como hacían estas mujeres, sino que adoran con un corazón genuino, con un corazón sincero, por medio de una revelación que se le ha mostrado a Jesús. Entonces ellos adoran eso, en espíritu y en verdad. ¿Sí o no? Entonces los verdaderos adoradores no son identificados por un lugar o santuario también con esto, porque a muchos nos gusta decir, bueno, vas al altar, cuidado con el santuario, cuidado con el altar, y muchas veces caemos en este error con el altar, con el altar, con el altar, y entonces creemos que cuando ya nos vamos a la iglesia se acabó el altar, y vivimos en la casa como nos da igual, andamos sin camisa porque no estamos en la iglesia. Comemos sin camisa porque no estamos en la iglesia. No hay altar, aquí no hay que, ¿verdad? El verdadero adorador que ama a Dios lo hace en casa y lo hace en una congregación. ¿Sí o no? Lo hace en el colegio, lo hace en el trabajo, lo hace en la calle, donde lo hace, en todo lugar. Porque es algo que va adentro del corazón. La verdadera adoración nace de un corazón transformado, de un corazón de carne, de un corazón que ha sido restaurado. ¿Sí o no? Esos son los verdaderos adoradores. Son aquellos que adoran al Padre desde cualquier lugar. ¿Cómo lo hacen? A través del Hijo. Otra cosa, porque no puedes adorar a Dios sino a través de ti, del Hijo. Tiene que estar Jesús en nosotros. Es a través de Jesús que adoramos a Dios, ¿verdad? Filipenses 3:3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Usted pareciera que, o yo también, o usted, tal vez miramos este versículo algo no muy profundo, pero escuche lo que dice Pablo. Porque nosotros somos la circuncisión espiritual, ¿verdad? Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la buena obra, en una iglesia, en un pastor, en una denominación, en una casa que se llama iglesia, no, ¿verdad? Sino que servimos como en espíritu. Porque donde quiera que vaya, el Espíritu de Dios está ahí porque mora dentro de ustedes. Y donde quiera que esté yo o con quien estés, el Espíritu de Dios te va a celar ahí. ¿Sí o no? Y va a demandar ahí reverencia, y va a demandar ahí honra al Padre, adoración al Padre, donde estés. Estés en tu casa, estés en tu baño, donde estés, está el Espíritu de Dios contigo.
Cuando vas a acostarte, igual. ¿Por qué usted cree que nuestros hijos nos ven como malos a nosotros? O nos ven que ya aburrimos. O nos ven como malcriados, como enojones, como airados todo el tiempo. Porque a menudo no hacen ellos lo que queremos que hagan. Porque a menudo queremos hacer que nuestra casa se honre a Dios. A menudo queremos que nuestra casa se viva como cristianos, ¿sí o no? Ese es mi deseo, que en nuestros hogares vivamos como cristianos. Porque eso somos, ¿no? No somos cristianos. No hemos nacido de nuevo. El Espíritu Santo está en nosotros, ¿sí o no? Pero a veces pareciéramos cuando corregimos a nuestros hijos, cuando estamos en casa, como que no fuéramos cristianos. Como que Cristo quedó en la iglesia y se acabó. ¿Cuántas veces te nace en tu casa decir, bueno, a esta hora toca leer la palabra del Señor? Ya he hecho demasiado por los afanes, las cosas, y ahora voy a meditar en la palabra del Señor. Y vas y te encierras por media hora y meditas en la palabra de Dios. ¿Lo haces? Porque deberíamos ser, como cristianos deberíamos ser. Diario meditar en la palabra del Señor. Así como nos alimentamos diario, así como es necesario ir al trabajo, o ir a un negocio, o ir a donde vayan, porque tienes que levantarte sí o sí, porque tienes que ir a trabajar. ¿Por qué no te disciplinas así para también leer la palabra del Señor? ¿Por qué no lo hacemos? Porque quizás no conocemos a Dios. Porque es lo que le dijo de Jesús, si conociera, de verdad. Y no es que yo vine enojado, porque hoy estoy hablando bajito, tal vez no me había parado hoy. Pero es necesario nacer de nuevo, es necesario vivir como cristiano, es necesario que honremos el llamarnos cristianos, que le demos valor a eso. No nos engañemos nosotros. Habla con Dios. Amén. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Imagina eso. La mujer dice, yo sé. Ella tenía conocimiento, igual que quién, Nicodemo. Tenía conocimiento. Y nos podemos encontrar, estar llenos de conocimiento de la Biblia. Ahora, cuando yo digo, leamos la Biblia, pero leámosla para aplicarla, para vivirla, para obedecerla. Porque si la leemos solo para tener más conocimiento que otros, entonces nos volvemos como Nicodemo, como la mujer samaritana que sabía que el Mesías venía, pero ella seguía en pecado, ¿verdad? Ella conocía esto. ¿Y qué le dice Jesús? Yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ve a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. ¿Te imaginas lo que está pasando aquí? Yo no sé si usted ha profundizado en esto, pero yo me quedé pensando en esto. ¿Cómo es posible que esta gente le haya creído a esta mujer tan rápido? Es una mujer que tal vez su voz no valía. Es una mujer que ha tenido 6 hombres, 6 maridos. Pero de inmediatamente, cualquiera puede decir que se fuerte, esta mujer está loca, ahora se volvió loca. ¿Sí o no? Porque la mujer no era la misma ahora. La mujer había nacido de nuevo. Ahora, quien va con las mujeres es el poder de Dios, ¿sí o no? Quien hace que ellos crean, ¿quién es? ¿Es la mujer? No es el testimonio de la mujer. No es el testimonio de la mujer. Es el poder de Dios. Imagina, cuando tú vienes acá cada domingo, cada miércoles,
cada lunes, no vienes a verme a mí, vienes a escuchar palabra de Dios. No vienes a escuchar mi palabra, vienes a escuchar la palabra de Dios. ¿Sí o no? Y entonces todos salieron. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían uno a otro: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Porque Jesús nunca le iba a dar prioridad a las cosas materiales. Para él lo más importante eran las cosas espirituales, ¿sí o no? Hacer la voluntad de su Padre. Lo vimos en el caso cuando fue tentado, cuando llevaba 40 días de ayuno, ¿se acuerdan? Era necesario hacer la voluntad de su Padre. He aquí os digo, ¿dónde va el que sigue? Bueno, vamos a pasar de un solo, porque ya se nos hizo tarde. Y el 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Pero yo le digo algo, lo que le decía, cualquiera pudo haber pensado: esta mujer está loca. Pero ellos creyeron por el testimonio que ella decía: me declaró toda mi vida, me desnudó toda mi vida. Y cualquiera pudo haber dicho: pues también yo la conozco tu vida, ¿verdad? Alguien pudo haber dicho: pues también conozco tu vida yo. No sé si has tenido 6 maridos, tendrás como uno y como otro. ¿Quién no la conoce? Pero no creyeron, porque había un poder dentro de ellos. Era una mujer cambiada, ¿sí o no? Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedara con ellos, y se quedó ahí 2 días. Creyeron muchos más por la palabra de él. ¿Te das cuenta del milagro? Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Tremendo. Ahí vamos a la lectura. ¿Y qué aprendemos de este encuentro? ¿Qué aprendimos del encuentro con Nicodemo? ¿Qué aprendimos de este encuentro con la mujer samaritana? Que solo Jesús puede vernos con amor. Porque Jesús sabe, desde que nacen hasta la edad que lleva, y en lo más íntimo, Jesús sabe tu pensamiento ahorita. Jesús sabe las maldades que piensas, las maldades que deseas. Jesús sabe cuando hablas mal de alguien en tu mente, Jesús lo sabe. Jesús conoce tu maldad que hay y sin embargo te amó. ¿Sí o no? Ahora, si tú te das cuenta, o yo me doy cuenta de lo que tú hagas de mí, no creo que te ame como Jesús ama a esta mujer, ¿verdad? Cuesta. Si yo te hago algo, si yo le hago a usted, le robo algo o le quito algo, no me va a amar tan fácilmente. Entonces, ¿qué aprendemos? Que solo Jesús puede vernos con amor cuando otros nos menosprecian. ¿Sí o no? Qué bueno que Jesús no vio a la mujer samaritana ni a los samaritanos con desprecio ni con odio, sino con amor. Que solo en Jesús encontramos esa agua que cuando la tomamos nunca más tendremos sed, el agua espiritual. Esta mujer intentó por todos lados satisfacer su sed. Ella iba de relación en relación buscando cómo llenar ese vacío. Y quizás pensaba: bueno, tal vez este hombre sí me va a hacer valer, ¿verdad? Y cuando le iba mal, tal vez el otro, tal vez con este sí puedo establecer una relación seria, que me valore como mujer, que me trate como vaso frágil, que me estime. Y no. Hasta que llegó un hombre que la hizo valer. Ese hombre era Jesús. Amén. Ese hombre fue el que le dio valor y la amó. Siempre intentaba calmar la sed con el agua equivocada, y así vemos mucho. La pregunta es, para cada uno de nosotros: ¿con cuántas cosas hemos tratado de quitar la sed de nuestra vida? ¿Con cuántas cosas? ¿Con cosas materiales? Quizás con placer, quizás con personas, quizás con logros o con metas,
Y yo decimos, bueno, cuando ya llegue a esta meta, yo estoy bien ahí. No, ¿verdad? Con nada de eso podemos quitar la sed que el pecado ha dejado. Y voy a cerrar en Juan capítulo 6, versículo 35. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Cuánto creemos esto? Sabemos perfectamente que Jesús no está hablando del pan físico, ni el pan que va a almorzar hoy, o que va a ser la sopa que se va a tomar, nada de eso. Tampoco está hablando del fresco que se va a tomar hoy, tampoco. Jesús está hablando de aquellos vacíos, aquellas ansiedades, aquellos temores, aquellas preocupaciones, aquella soledad que hay en el mundo, que el pecado ha dejado. Él viene a llenar cada uno de esos. Él viene a quitar cada uno de esos. Y aquellos que nacen de nuevo nunca más se van a sentir solos, porque en medio de la tarea, de la persecución, en medio de todo, saben que hay alguien que está ahí guardando lo que se llama Jesús, ¿verdad? Y nunca más se van a sentir desamparados o desechados, porque como decía el salmista, aunque mi padre me abandone, mi madre lo haga, si lo hace otro, que lo haga, pero Dios no lo va a hacer. Entonces nunca más te vas a sentir desechado, desamparado, nunca más, porque no estamos solos. Amén. Así que vamos a cerrar con eso, y el miércoles seguimos con otro personaje. Yo espero que podamos nosotros ir repasando cada uno de los encuentros. Vamos a orar para que podamos después tener Santa Cena. Padre, gracias por la palabra que mandaste hoy, Señor. Gracias porque en medio de todo, Señor, lo que está pasando en nuestras vidas, Señor, lo que pudo haber pasado en el de mañana, Señor, lo que pudo haber pasado ayer, Señor, me diste las fuerzas, Señor, para poder llevar a cabo la gracia, para poder llevar a cabo tu palabra. Quizás no lo hice perfectamente, quizás no lo hice al 100%, Señor, pero reconozco que fue tu gracia, Señor, en mí para poder predicar tu palabra, lo que tenía preparado para tu pueblo, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú, en medio que nos conoces bien, que somos imperfectos, que pecamos, no nos rechazas, Señor, nos amas, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu pueblo que pudo congregarse hoy, escuchar tu palabra, Señor. Gracias por este momento, Señor, de comunión que hemos tenido, Señor. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo en cada uno de nosotros. Oramos que seas tú, Señor, en cada uno de tu pueblo, Señor, avivando el don, el fuego que hay dentro de ellos, Señor, poniendo en ellos, Señor, o en nosotros tu buena voluntad, querer hacer tu buena voluntad, Señor, querer vivir para darte gloria, para darte honra, que podamos, Señor, ser adoradores que te adoren en espíritu y en verdad, Señor, que podamos adorarte, Señor, de lo profundo de tu corazón, Señor, estemos donde estemos, Señor, cuando nos vean y también cuando no nos vean, Señor, que podamos ser esos adoradores que están buscando, Señor, adoradores en espíritu y en verdad, Señor. Damos gracias, Señor, pedimos que seas tú restaurando, que seas tú sanando a aquellos que están pasando por enfermedades como calentura, gripe, Señor. Aquellos que tienen su cuerpo debilitado, su cuerpo físico debilitado, que seas tú, Señor, restaurando esos cuerpos físicos, Señor, volviendo, Señor, la salud, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a tener el momento de Santa Cena. Es un momento donde podemos decir de lo profundo de nuestro corazón que el Señor nos perdone. Puede hablar con Jesús ahí donde está. Puede decirle: Señor, mira, yo he pecado en esto.
Mira, Señor, yo he dicho Gracias, esto. Señor, Mira, que esta Señor, noche, me ha pasado esto. a pesar de los problemas y circunstancias difíciles, podemos reconocer que tú estás obrando, Señor, tu perfecta voluntad en nuestras vidas. Y por eso en ti confía nuestro corazón. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Descansa en ti, puedo ser feliz. Todos juntos. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser. Descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser. Descansa en ti, puedo ser feliz. Porque sé que estás obrando, Señor. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser. Descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser. Descansa en ti, puedo ser feliz. Porque sé que estás obrando.